Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis? Muchísimo calor, ¿no? Estamos todos tratando de mantenernos en un lugar más fresco, pero está difícil. Y nos espera más calor todavía del verano. Y espero que estéis ocupándoos de esos días de descanso en leer más la Biblia, como siempre os invitamos a hacerlo. Leerla, tanto Hechos, que es lo que estamos estudiando, leerlo durante la semana, y también otros libros de la Biblia. Y hemos ya dicho que varios libros son muy buenos para estas épocas, para adquirir sabiduría, para conseguir consuelo, en el libro de Salmos, Proverbios y toda la Biblia, pero son algunas recomendaciones para empezar. Hoy continuamos con el libro de Hechos y tenemos aquí el principio de algo y quiero que Dubái comparta con nosotros. Buenas tardes a todos y a todas. Pues empezamos con capítulo 13 y es interesante de que pues en Hechos 1:8 tenemos el mandato de Jesús y me seréis testigos en Jerusalén, Judea y Samaria y los confines de la tierra, ¿no? Y el libro de Hechos, en una especie de bosquejo, vemos de que los capítulos 1 al 7 refiere pues al tiempo, la actividad evangelística mayormente o casi todo exclusivamente en Jerusalén. En capítulo 8 pues vemos que empieza que hay una persecución de a los creyentes, pues se van a Samaria y Judea y ahí predican. Entonces capítulos 8 pues al 12 pues se tratan acerca del área de Judea y Samaria. También pues se extiende en hoy en día lo que se llama Siria, porque vemos en capítulo 11 y 12 pues el gran movimiento de Dios en una ciudad que se llama Antioquía, de que hoy en día pues sería un poco más del norte de Israel, en el país de Siria. Pero vemos con capítulo 13, vamos a ver de que se trata luego desde 13 en adelante pues sobre la expansión del Evangelio a los confines de la tierra, en, en los fines de la tierra en que la gente lo sabía en aquel entonces. Lo que se conocía. Exacto. Sí. Entonces, recordamos que antes Pablo, había ido a Arabia, pasó ahí muchos años, o sea, unos 3 años estuvo ahí, y pues no sabemos exactamente, pero pues sin duda pues estaba haciendo obra evangelística. Luego pues la historia nos dice de que los discípulos, que Tomás luego más tarde fue a la India, otros que fueron a China, otros aquí para allá, entonces así, ¿no? Pero vemos aquí el principio de esta expansión y vemos cómo los hombres, como los creyentes, colaboraron con Dios en esta nueva etapa. Sabemos que la evangelización pues continuaba en Jerusalén y Samaria y Judea, pero ahora desde aquí en adelante el médico Lucas, doctor Lucas, nos lleva pues a los viajes de Pablo, Bernabé y otros pues en la expansión del reino. Así que sin más, vamos a leer capítulo 13, es capítulo bastante largo. Vamos solamente a llegar pues a la primera parte, quizás los primeros 12 versículos, y luego pues la semana que viene, Dios mediante, seguimos adelante. Pero empezamos aquí, terminamos el capítulo 12, que pues la muerte de Herodes, dice en versículo 4, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Entonces empieza capítulo 13. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que había sido criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo.
ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que yo los he llamado. Y entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Aquí pues hay mucho, solamente en estos pocos frases, versículos, de la obra de una iglesia dinámica, una iglesia que en Antioquía, aquí pues otros habían ido pues a predicar. Pedro, por ejemplo, que fue a predicar a Cornelio, otros se habían ido a Judea, Samaria, Galilea, pues para predicar tras sido expulsados de Jerusalén. Pero aquí es el primer ejemplo que vemos de que por medio de una iglesia, pues Dios llama a esta iglesia a mandar a obreros. Y más o menos hoy en día es el patrón que la mayoría de las iglesias, que junto cada uno, en algunos se agrupan por denominaciones y hacen una obra cooperativa, colaborativa entre todas las iglesias. Pero vemos aquí el factor divino llamando y el factor humano, la iglesia, respondiendo. Pero vamos a fijarnos de una cosa aquí. La condición. Sabemos que Dios les habló, dice, el Espíritu Santo les dijo. Ahora, a lo mejor puede ser, pero puede ser que oyeron pues la voz audible de Dios. Eso sucedió muchas veces en la Biblia y puede suceder hoy en día. Pero más bien, yo creo que en ese caso, ellos estaban ministrando al Señor, estaban orando, estaban ayunando, estaban realmente buscando a Dios en todo, ¿no? O sea, y a lo mejor yo me imagino este escenario, pues no estaban en una reunión cortita de 15 minutos, Era intenso. Intenso, y a lo mejor pues todo el día o quizás varios días, no sabemos. Pero estaba realmente una iglesia orando, buscando a Dios, las condiciones, y también ayunando, que es, no tenemos el tiempo para hablar sobre eso, pero también es algo, una condición pues es algo quizás no entendamos totalmente, pero es una herramienta espiritual, lo cual combinado con la oración, pues que nos ponemos todo nuestro ser concentrando en Dios y eliminando otras cosas como la comida y otras cosas para que podamos. Hay muchas explicaciones sobre ello y ayuno, como dijiste, hay que hacer un estudio completo. Pero una persona una vez me dijo algo que se me quedó, ¿no? Guardado, y cuando he utilizado el ayuno como una disciplina en mi vida, siempre tengo esto en mente. Cuando tú te ayunas, tú estás diciendo a Dios, esta petición o este motivo por el cual estoy ayunando es aún más importante que la propia comida para mi vida. Y es una cosa que pones delante de Dios, es un sacrificio que de una cierta manera a Dios le gusta mucho. Y trayendo también esto al ámbito personal, ¿no? Que queremos a veces escuchar la voz de Dios. Es que Dios no me habla, yo no sé qué hacer y tal, pero estamos tan distraídos con la vida, ¿no? Y aquí es algo, el Espíritu Santo les habló, Dios les habló, no sabemos cómo, pero les habló, les hizo muy claro la idea de que tenían que ir, enviar a esas personas. Pero ellos estaban totalmente compenetrados y enfocados en el Señor, ¿no? Y a veces yo hablo por mí misma, estoy distraída con muchas cosas y a la vez quiero estar pensando en todo de mi vida y a la vez queriendo escuchar a Dios y Dios necesita y quiere nuestra atención 100%. Bien dicho. Pero aquí vemos esto claramente, estaban ministrando, orando, ayunando, y yo creo que se sintieron todos de que, Dios está, una impresión divina, algo que sintieron dirección, y que Dios les estaba diciendo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado.
y pues obedecieron, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Aquí lo que es interesante, normalmente cuando obreros, misioneros, lo que sea, que son enviados, realmente es un proceso de preparación, muchas veces, pues varias cosas, formación, preparación y así. Pero en este, porque dice el versículo 4, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Entonces parece de que quizás... Ellos tenían el más importante, que Sí. era el Espíritu Santo, y Sí. sí que a veces complicamos un poco todo. Sí, no, y sin duda, Dios sabía muy bien de que estaban preparados. De hecho, fueron a Chipre y es un lugar donde Bernabé fue criado de chaval, de niño. Así que, pues, así. Lo que es interesante, dice en versículo 4, entonces ellos enviados por el Espíritu Santo. Entonces, aquí vamos. Saulo y Bernabé fueron enviados por el Espíritu Santo o por la iglesia de Antioquía. Y la respuesta es sí. Los dos. Fueron enviados por los dos, ¿no? Y de lo más importante es como dice, fueron enviados por el Espíritu Santo, ¿no? Que si alguien no tiene ese llamado por el Espíritu Santo, no importa qué iglesia, pero una iglesia que escucha la voz de Dios, pues, y se efectivará las dos cosas, que serán enviados por el Espíritu Santo y por la iglesia, que es muy importante, de que la iglesia... olvidamos que la iglesia es un brazo de Dios en Exacto. el mundo, que debe de hacer la voluntad del Padre, no de la iglesia. Eso. Luego dice que descendieron a Seleucia. Seleucia era, tenemos un pequeño mapa, no sé si puede ver o no, pero eso es en este viaje aquí, lo sujeto aquí, de que así empezaron y bajaron en azul, que dice que fueron a Seleucia, que era un puerto, y luego pues fueron a lo que es la isla de Chipre. Es la línea azul claro. Porque y pondremos una foto. Sí, pondremos una foto luego. También en internet lo puedes encontrar. Pero más que nada, para cuando escuchamos esas ciudades, pues hoy en día es eso, ¿no? Chipre, pues continúa siendo Chipre, ¿no? Grecia sigue siendo Grecia, pero en algunos otros casos, pues no sabemos y nos ayuda a saberlo también. Así que, y dice, y de ahí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina, que era una ciudad en la costa oriental, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, eran tres. Y vemos de que la estrategia que tenían era de ir pues a las sinagogas. También predicaron a los no judíos, pero en esa primera parte pues fueron a predicar pues en las sinagogas y preguntamos por qué. Es el patrón, era la estrategia. Y claro, los tenían pues los cristianos y los judíos pues de mucho en común. Simplemente pues los judíos en aquel entonces pues estaban aún esperando la llegada del Mesías, y esos judíos mesiánicos iban ahí para proclamarles, para decirles, mira, el Mesías ha venido. Y nos ha cambiado nuestra vida. Que tal vez buscaban las personas espiritualmente abiertas, ¿no? Porque hay mucha gente hoy busca cosas, lugares espirituales que pueden ser iglesias, capillas, lo que sea. Entonces quizás es porque buscaban a esas personas, y cuando uno busca, encuentra. Eso de verdad es una verdad que se repite mucho en la Biblia. Si buscamos al Señor, Él nos contesta. Nunca rechaza una oración, nunca rechaza un corazón abierto. Entonces yo creo que ahí ellos empezaban por los que estaban más abiertos. Sí, Jesús dijo en una ocasión en Juan 6:37 que el que a mí viene jamás le echaré fuera, ¿no? Entonces... bueno, sigamos, versículo 6. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos era una ciudad al otro lado,
hallaron a cierto mago, falso profeta y judío llamado Bar Jesús, y estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Interesante. Pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Siempre hay guerra espiritual. Y el enemigo, el Satanás, pues va a intentar a impedir a cualquier persona, pues para que no venga a la verdad. Y aquí, si tuviéramos idea de todo lo que pasa en el ámbito espiritual alrededor nuestro, entonces es muy verdad de que si uno tiene el deseo de ir hacia Dios, seguramente va a haber muchas cosas que pasan para distraerte en el camino. Y aquí es un ejemplo. Entonces Saulo, que también es Pablo, que es la primera vez que Lucas empieza, pues luego pues se menciona todo Pablo, pero se cambió su nombre aquí, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, la condición, fijando en los ojos de este mago. Dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego. Y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre la oscuridad y tinieblas. Y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Pablo quizás se había recordado de lo que pasó él mismo, ¿no? Sí, de su propio, claro. De su propia conversión. Y entonces, pues, y preguntamos, ¿cómo es que no se atreve, cómo es un poco atrevido de Pablo, pues, hacer eso, ¿no? O en un sentido, llamar esta, no sé, maldición sobre este hombre, lo que sea, pero aquí vemos que estuvo lleno del Espíritu Santo. Pablo dependía y Dios, cuando uno está lleno del Espíritu Santo, naturalmente va a hacer y decir lo que... Le impulsiona, le lleva a pensar cosas y te da y llenas de un denuedo que no es suyo. Y en versículo 10 me encanta que, bueno, Pablo no tiene pelos en la lengua, dice, o lleno de todo engaño, toda maldad, hijo del diablo. Tela. Enemigo de toda justicia. Y luego pues le cae en esta ceguera, en tinieblas, se queda ciego. Y luego versículo 12, entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Entonces Dios casi siempre cuando hay milagros, cuando hay, pues en ese, no era realmente un milagro, era un milagro negativo. Contrario. Pero este hombre que en primer lugar estaba buscando la verdad, quién sabe si él había oído de Jesús o lo que sea, pero Dios estaba preparando porque quería escuchar la palabra de Dios. Y pues al ver el poder de Dios, quizás de manera negativa, pero de todas formas, pues creyó, puso su fe en Jesucristo. Si uno se empeña y quiere conocer a Dios, no hay nada que Él no hará para llegar hacia ti, ¿no? Como Jesús, que me gusta mucho una canción que habla de las ovejas. Él va, no importa por dónde, Él va detrás de esta oveja perdida. Y eso me quedo hoy con esta guerra espiritual que existe todos los días de nuestras vidas, ¿no? Y que debemos primero entregar nuestra vida al Señor, que es por ahí empezamos llenándonos del Espíritu Santo y continuar llenándonos del Espíritu Santo a diario, porque las batallas de la vida serán así. Existe una batalla entre el mal y el bien, por tu vida, por tu eternidad, ¿no? Entonces, en este caso, este hombre era no sé cuál es la cualidad que le da, la calidad, un adjetivo, que era un hombre sabio y se da a entender que buscaba la verdad, ¿no? Y él pudo ver
que existía el bien y el mal y Él quiso ir por el camino del Señor, ¿no? Entonces todos debemos de estar, porque hay muchas cosas afuera en el mundo que tratan de darnos respuestas a las cosas de la vida, pero Jesús tiene la verdad, ¿no? Y debemos siempre buscarle a Él, porque Él va a decirnos la verdad. Bueno, pues así terminamos esta parte de aquí, como hay mucho más del capítulo 13, pero no tenemos el tiempo ahora pues para completarlo, pero si quieres para allá para la semana que viene, Puedes leerlo, preparar, porque el resto pues van a otra ciudad, se llama Antioquía, de otra parte de lo que hoy en día es Turquía, y Pablo lanza un sermonazo y bueno, es realmente fascinante. Así que pues lo puedes leer de antemano así. Y tenemos un aviso, que este sábado empezamos, porque contó mucho con la ayuda de él, un proyecto que es que depara el futuro. ¿Qué nos depara el futuro? ¿No? ¿Qué podemos esperar de lo que viene adelante? Pero para mirar hacia adelante tenemos que mirar también hacia atrás. Y no va a ser un estudio súper profundo de las escrituras, porque hay tanto que no llegaremos a abarcar todo. Pero por lo menos durante la cuarentena he estudiado mucho y las cosas que más me llamaron la atención y algunas cosas también que he pedido a Dwight, pues queríamos hablar de ellas, porque vivimos un momento que nos depara un poco de inquietud, de dudas sobre la vida misma, sobre nuestro futuro, por qué está pasando todo eso. Quizás no tengas la respuesta a todas las preguntas, pero a algunas de ellas sí, porque las encontramos en la Biblia. La Biblia habla de todo eso. Y lo único es que a veces lo ignoramos. Yo soy la primera a decirlo, porque cuando estuve leyendo durante la cuarentena, aprendí muchísimo de lo que dice la Biblia al respecto de esto. Y por eso, porque es algo tan especial, me ha cambiado la perspectiva bastante, pues me gustaría compartir con cada persona. Entonces, este sábado en mi canal de YouTube, estaré, y espero que él pueda estar también, ayudándome a hablar de esto. Y a lo mejor tenéis preguntas. No podemos prometer las respuestas, pero las buscaremos, ¿no? Entonces, enviarnos preguntas, puede ser aquí, si queréis que hablemos de algún tema especial con relación a lo que estamos viviendo ahora y a nuestro futuro, que puedas poner, y seguro, si no tenemos la respuesta, alguien puede ser que lo tenga y lo buscaremos. Así que es sábado a las 10 en mi canal de YouTube. Voy a dejar también el enlace, porque también todos esos vídeos que veis aquí estarán en YouTube, están ya en YouTube, y puedes ahí revisar el libro de Hechos o pasar para alguien, lo que sea. Tenemos una cita entonces. Voy a dejar también el aviso en los comentarios de este vídeo para que podáis acordaros. Bueno, pues sin nada más, pues nos despedimos deseando cada uno pues un buen fin de semana y pues cuidado. Una buena semana, porque casi empezamos. Exacto, sí. ¿Dónde estoy yo? Sí. Bueno, Si una buena semana, sí. Y luego el fin de sábado, semana. Sí. Será una buena semana. Os esperamos el sábado, chicos y chicas. Eso. Bueno, oramos, ¿no? Sí. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por el ejemplo que leemos en capítulo 13 de una iglesia que dio su mejor. Y sabemos es así, Señor, que cuando llamas a una iglesia a mandar a obreros a otras partes, que muchas veces, casi siempre, pues decides llevar lo mejor. Y realmente que una iglesia que quiere, pues ofrecerá y estará disponible de dar lo mejor, en ese caso de Pablo y Bernabé. Y oramos a Dios que podamos imitar el ejemplo de Pablo, de no tener miedo de circunstancias cuando hay guerra espiritual, cuando hay que enfrentar las fuerzas de tinieblas, pues de hacerlo siempre guiado por tu espíritu y no según nuestro pensamiento, nuestra prudencia.
Y te damos las gracias de nuevo porque tú no cambias, lo mismo que hiciste, como obraste en el libro de Hechos, lo haces hoy en día entre nosotros y en varios tantos lugares del mundo. Y te lo pedimos, Señor, y damos las gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues nos vemos o el sábado, que espero que así sea, o el martes que viene. Hasta luego.